Buenos días, jóvenes. ¿Se escucha? Buen día, Buen Licen. día, licenciado. Listo. Buenos días al grupo 22 de Gabinete de Auditoría. ¿Alguna consulta antes de empezar la clase? Voy a compartir pantalla. Una consulta. Vimos con ustedes ya el informe de control interno, o sea, la NIA 265, o no vimos. Lo que son condición, criterio, efecto, causa. ¿Alguien se acuerda si vimos el lunes? ¿Vimos? No vimos, no sé, no me acuerdo bien, o me estoy confundiendo con el otro grupo, por eso pregunto. ¿Alguien se acuerda? No, licenciado, no vimos ese tema. Ya, gracias. Entonces, con el otro grupo que hemos visto, entonces hay que ver desde lo que es la NIA 706, ¿ya? Entonces hemos visto con ustedes lo que es las modificaciones del informe, opinión limpia con salvedad de adversa. Ahí, abstención de opinión, ya hemos visto esos tres, ¿no? Entonces hemos visto opinión limpia, con salvedad adversa y abstención de opinión. Estoy seguro que hemos visto. ¿Está bien? Sí, licenciado, ahí, hasta ahí hemos llegado. Sí. Entonces vamos a ver la NIA 706, que es párrafos de énfasis y otras cuestiones, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahorita la parte teórica, después vamos a ver la parte, cómo presentan los informes, las firmas de auditoría. Esta lo han dividido, antes se llamaba, los dos se llamaban párrafos de énfasis únicamente, pero la NIA 706, la revisada, ya lo divide en dos. Entonces, me parece claro ahora cuándo es párrafo de énfasis y cuándo es otras cuestiones. Un párrafo de énfasis es cuando está en los estados financieros o en las notas, pero el auditor se quiere resaltar en su informe, quiere resaltar ese hecho en su informe, quiere informar para que el usuario vaya a ver esa información que está en los estados o en las notas. Eso es párrafo de énfasis. Y otras cuestiones es aquel hecho que quiere resaltar el auditor en su informe, pero no está en los estados ni en las notas, no está. Y no es requerido por las normas de contabilidad, no es requerido por las normas, pero se quiere resaltar algo importante en su informe. De eso trata esto, por eso dice, inciso A, llamar la atención de usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas, o sea, presentadas en los estados financieros y reveladas en las notas, ¿no? En los estados financieros, de tal importancia que sea fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entonces, por ejemplo, en la nota hablan sobre un incendio, digamos, de pérdida de 100 millones, ¿no? Así importante. Está en la nota correctamente revelada. Entonces yo puedo poner en un informe como párrafo de énfasis, ver la nota 20 relacionada al incendio ocurrido en la empresa por pérdida de 100 millones. Listo, solo pongo un resumen. Entonces, cuando vayan a la nota 20, van a ver un detalle más completo de esa información sobre el incendio. Eso es párrafo de énfasis. Otras cuestiones, llamar la atención de usuarios, a los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas a las presentadas o reveladas en el estado. No está en los estados ni en las notas. Que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces, aquí no está, pero no está en los estados finales ni en las notas. Entonces, pero informar a mi usuario. Por ejemplo, a mí me han contratado a hacer auditoría de la gestión 2021.
y el 2020 ha hecho otro auditor la auditoría. Entonces ahí esa información no es escrita en las normas contables para que informen el contador que el año anterior ha sido auditado por otro auditor, no. Por lo tanto, la norma me permite a mí informar diciendo que el año 2020 ha sido auditada por otro auditor con una opinión tal de fecha tal. Entonces, no está en los estados financieros, pero yo le quiero informar a mi usuario. Esos son los dos aspectos que trata esta NIA 706 revisada. Entonces, de nuevo habla en el objetivo, dice, es una cuestión que aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan. Es una párrafo de énfasis, y cuando es un párrafo de otras cuestiones, cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces, no está revelada ni presentada en los estados financieros. Yo os quiero informar a mi usuario. Entonces, eso se va a poner en el punto de otras cuestiones. ¿Ya? Entonces, aquí hace la definición, que es un párrafo de énfasis, un párrafo incluido en el informe de auditoría, que se refiere a una cuestión presentada o revelada en forma adecuada en los estados financieros y que a juicio del auditor es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Y otras cuestiones, un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros, que a juicio del auditor es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿no? Las diferencias que existen entre otra párrafo de énfasis y otra cuestión. Uno está en los estados y notas y el otro no está, pero no es requerido para los normas contables, pero el auditor requiere dar esa información a su usuario, entonces lo va a hacer en otras cuestiones. Ya, entonces, pone algunas reglas, por si acaso, para incluir como párrafo de énfasis. Por ejemplo, para hacer párrafo de énfasis, siempre dice, incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que, como resultado de la cuestión, no se requeriría que el auditor exprese una opinión modificada. O sea, ese hecho que no sea una salvedad. Si es una salvedad, ya no es un párrafo de énfasis, es una salvedad y va a estar en el punto de fundamentos de la opinión. O cuando dice, cuando es aplicable la NIE 701, cuando una empresa cotiza en bolsa, o es un regulada que se revele las otras cuestiones por el auditor o por un regulador, entonces que no sea determinado que la cuestión es una cuestión clave. O sea, si es cuestión clave, ya no se quiere ser párrafo de énfasis. No puedo duplicar, no puedo poner ese mismo hecho como párrafo de énfasis y cuestión clave. ¿Es clave o es párrafo de énfasis? No hay otro. Sí, o no puede ser tampoco salvedad o párrafo de énfasis. ¿Es salvedad o es párrafo de énfasis? No hay, no se puede poner los dos. Entonces, esas son las dos reglas que pone esta NIA 706 revisada. Igual pone lo que es para, ¿no? Cuando el auditor incluye un párrafo de énfasis, le dice qué cosa debe poner en su párrafo. 3 aspectos debe poner en este párrafo. Incluir el párrafo en una sección separada del informe de auditoría. Entonces va a haber un punto que diga párrafos de énfasis, así un punto. Incluir en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y la ubicación de los estados financieros correspondientes y correspondiente información en que se describe detalladamente dicha cuestión. El párrafo se referirá solo a la información que se presenta o revele en los estados financieros. Entonces voy a decir, de acuerdo a la nota 20, ¿no? Entonces estoy haciendo referencia, o de acuerdo a lo expuesto en el, no sé, en el pasivo del balance, ¿no? Entonces ahí haré referencia, estoy haciendo una referencia a alguna parte de los estados financieros o de las notas. E indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con esta cuestión. O sea, estamos diciendo que esa cuestión no modifica la opinión. Eso estamos diciendo. Entonces, esos dos aspectos debe tener un párrafo de énfasis cuando redactemos en el informe. Vayamos a lo que es otras cuestiones. Igual dice aquí, cuando dice, el auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría siempre que, igualito que en párrafo de pone su regla, no esté prohibido por una disposición legal.
Entonces, si no está prohibido por una disposición legal, entonces puede incluir como párrafo de otras cuestiones, ¿no? Disposición legal o reglamentaria. Cuando es aplicable la NIA 701, no se ha determinado que la cuestión es una cuestión clave. Entonces, que no sea una cuestión clave. Si es una cuestión clave, ya no es otras cuestiones. Entonces, solo puede estar en uno de los dos lados. No puede estar en los dos lados como otras cuestiones y como cuestiones clave. Cuando el auditor incluye un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará en una sección separada con el título Otras cuestiones, otro título adecuado. Entonces va a haber un punto que va a ser otras cuestiones y ahí se incluirá esta información que quiere incluir el auditor en su informe. Aquí tenemos un ejemplo para, vamos a ir a aceptar, no hay ningún alumno ya. Entonces aquí hay un ejemplo que es para una entidad con párrafo denso y otras cuestiones de una entidad que no cotiza. Entonces esto no tiene cuestiones claras. ¿Ya? Entonces aquí está informe de auditoría emitido por un auditor independiente a los accionistas de la sociedad ABC. Y aquí está la opinión. Entonces, cuando dice opinión es opinión limpia. Ya cuando dice opinión con salvedad, adversa, entonces, o abstención de opinión es la opinión modificada. Cuando dice opinión solo es limpia. Aquí tal vez la norma no pone, ¿no? Tal vez hubiera puesto aquí opinión favorable, así directamente hubiéramos sabido, pero así pone, digamos, la norma opinión. Viene el fundamento de la opinión y aquí viene lo que es párrafos de énfasis. Entonces aquí llamamos la atención a la nota 20 de los estados financieros que describe los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Entonces ahí está, entonces uno va a ir a la nota 20 y ahí va a encontrar todo el detalle del incendio. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. O sea, esto no es una salvedad. Si fuera salvedad, entonces estaría en el punto de salvedad y no en este punto. Entonces, eso es lo que pide la norma. Entonces, como en este caso, párrafo de énfasis, ¿no? Entonces, solo es un caso. ¿Qué pasa si hubieran dos o tres hechos? Entonces, aquí tendría que poner párrafos en plural. Como es solo uno, párrafo. ¿Ya? Y aquí hay otra cuestión. Otra cuestión no está en los datos financieros ni en las notas, entonces aquí los estados financieros de la sociedad ABC correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión favorable sobre dichos estados financieros el 12 de marzo del 2018. Entonces, es otra cuestión. Si hubieran varios, aquí tendría otras cuestiones, ¿no? En plural. Entonces, más o menos, esa es la diferencia que pone la NIA 706 revisada sobre otras cuestiones y párrafos de énfasis. Ya después viene otra información, que es la NIA 720, responsabilidades de la dirección y responsables de gobierno, NIA 700 revisada, y responsable del auditor que está en la NIA 700 revisada. Y fin. Me voy a ir, por si acaso, a mostrarles un informe real, a ver que me acuerde, memoria anual francesa, si no me equivoco, aquí hay ese hecho. Aquí está. Aquí está en francesa, por si acaso es francesa, de Delta Consul, la consultora de La Paz. ¿No? Entonces aquí está, informe de auditor independiente, lo pueden bajar de internet si gustan. Opinión con salvedad, es fundamento de la opinión con salvedad, aquí están, tal como se verán, ¿no? Las salvedades que tiene, y me voy a ir directamente aquí lo que es párrafos de énfasis. Aquí está párrafos de énfasis, lo dice, llamamos la atención sobre la nota 2.1 de los datos financieros. Entonces estás haciendo referencia a una nota de los datos financieros, por lo tanto corresponde a un párrafo de énfasis. ¿Ya? Entonces es importante, entonces aquí hay uno. Después ha puesto cuestiones clave, aquí está,
Y después ha puesto otras cuestiones. Debía ser solo otra cuestión, ¿ya? Porque es un hecho, ¿ya? No debía ser otras, porque solo es un hecho, entonces debía ser otra cuestión. Los estados financieros, lo que decía, dice, los estados financieros separados de la sociedad correspondientes al ejercicio terminado en marzo 31 del 2018 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión con salvedades sobre dichos estados financieros en agosto del 30 de agosto del 2018 debido a los siguientes puntos. Entonces aquí está informando que el año anterior ha sido auditado por otro auditor y ha dado estas salvedades. Está haciendo un resumen de las salvedades. Entonces esto corresponde a otra cuestión. Entonces de esa forma se colocan párrafos de énfasis, otras cuestiones. Ya saben. Entonces, alguna vez no enseñan algunos docentes o no leen los profesionales, pero a veces se equivocan, ¿ya? Entonces, eso es clara ya la norma, no hay mucho que hacer. Ya después vienen las respuestas de la gerencia, las respuestas del auditor, y al final viene la firma del auditor. Ahí está Delta Cónsul Limitada, Oscar Calles, el socio principal de esta firma que es de La Paz. No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna consulta tal vez de los alumnos? Alejandro, ¿qué dice Alejandro? ¿Alguna consulta, Alejandro? Buen día, licenciado. No, está claro los informes de auditoría. Entonces, vamos a ir a la NIA 710. Esta NIA 710 se aplica también. En Bolivia sí se aplica directamente. ¿Ya? Pues es información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. O sea, nuestros estados financieros en Bolivia, la norma contable, la 11 nos pide que sean estados financieros comparativos. O sea, no es que Juan Rocha se inventa, no. Norma de contabilidad 11. Aquí. Norma de contabilidad 11, esta norma pide que los estados financieros sean comparativos. Aquí, los estados financieros deben, ni siquiera es opcional. No dice podrá, deben ser comparativos. Entonces, la norma de contabilidad 11 pide que sean estados financieros comparativos. Por lo tanto, cualquier estado que hagan debe ser siempre de 2 años, ¿ya? Como estamos mostrando ahorita de francés, ¿ya? Tanto el balance como el estado de resultados o ganancias y pérdidas de 2 años, igual el estado de evolución del patrimonio debe ser de 2 años y flujo de efectivo también debe ser de 2 años. Y también las notas también deben ser comparativas, ¿no? Entonces, me voy a ir a las notas, por ejemplo, de disponible, de exigible, deben ser comparativas. Entonces, si no son comparativas, es una salvedad en el dictamen. Si a mí me presentan solo de 1 año, yo le pongo una salvedad en el dictamen, porque la norma pide que sean comparativas. Están disponibles, inversiones, siempre de 2 años. ¿Ya? Entonces tengan cuidado cuando hagan estas auditorías, ¿no? Entonces, de eso trata esta NIA. Entonces, yo voy a aplicar esta NIA cuando en Bolivia aplica. En otros países puede ser que su norma contable diga solo de 1 año. Entonces, si solo dice de 1 año, por lo tanto, esta NIA no será aplicable. Pero normalmente en todos los países casi la generalidad piden de 2 años o inclusive cuando cotizan en bolsa son de 3, de 4, desde 5 años. Entonces ahí yo tengo que dar opinión sobre estados financieros comparativos. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados por un auditor, no fueron auditados. ¿Qué quiero decir? Si yo audito 2021 y otro auditó el 2020, entonces yo tengo que informar porque son estados financieros comparativos. ¿Qué pasa si no auditó nadie el 2020? Igual debo informar diciendo que no se ha auditado el 2020. Entonces, aquí también dice los requerimientos, ¿no? No fue. Los requerimientos y las orientaciones de la NIA 510 son con respecto a saldos de apertura también son aplicables. ¿Qué quiere decir? Si yo audito el 2020,
antes, 2021 audito, y otro audito el 2020, igual yo debo revisar saldos de apertura. Si no fue auditado el 2020, yo audito el 2021, igual debo revisar saldos de apertura porque puede haber fraudes o errores en los saldos de apertura. Entonces, de eso te está obligando a revisar y aplicar la NIA 510. Licenciado, disculpe, buen Sí, día. Una pequeña preguntita puedo hacerle. En la claro. parte de la norma 11 que habló de los comparativos, ahí dice de expresado, dice. Sí, ahí está. Voy Sí. a ir a la 11, aquí está. Quisiera que nos explique un poquito sobre el punto de los estados financieros de comparativos, pero dice de expresado, dice. Eso quiere decir que tenemos que actualizar a la UFB. En este caso, hay una norma, hay una resolución del Colegio de Auditores de Bolivia que hasta el 10 de diciembre del 2020, 10 de diciembre del 2020, se deben de expresar los estados financieros. A partir del 10 de diciembre, a partir del 11 de diciembre del 2020 ya no se deben de expresar, o sea, ya no se actualizan por unidad de fomento de vivienda. O sea, ninguna cuenta a Oh, partir ya. del 11. En otras palabras, yo debo actualizar mediante el activo fijo, el patrimonio, los inventarios, los estados resultados de ingresos y gastos, solo con UFB hasta el 10 de diciembre del 2020. ¿Ya? Y a partir del 11 de diciembre del 2020 ya no debo actualizar. Entonces, lo que están haciendo las empresas, lo que están haciendo es, están actualizando hasta el 10 de diciembre, digamos, del 2020. Como es comparativo con el 2019, o sea, porque van a poner 2000, en este caso, vayamos a lo que es francesa, digamos, va a poner aquí 2021, a marzo 2021. En vez del 2019 va a ser 2021, ¿ya? Y en la nota seguro que va a decir que se ha actualizado solo hasta el 10 de diciembre. Se ha actualizado hasta el 10 de diciembre del 2020 con unidad de fomento de bien. La gestión anterior, que va a ser 2020, porque aquí va a ser 21 y aquí va a ser 20 a marzo. Entonces, esa va a estar a valores históricos, ya, sin expresar. ¿Ya? Sin expresar. Y si No se se va a expresa, expresar. o sea, porque va a ser difícil de expresar, o va a poner aquí, de expresado hasta el 10 de diciembre de 2020. 10 de diciembre de Ah, ya, 2020. exactamente. Sí. Gracias, licenciado. Pero, ¿qué están haciendo las empresas? No están expresando ya del año anterior. Las empresas, y están poniendo en su nota que los saldos del año anterior no han sido expresados. Están poniendo así las empresas porque la variación no es grande. La inflación, si actualizas o no actualizas, máximo sería una deficiencia, no va a ser una salvedad. ¿Qué están haciendo algunas empresas para fines tributarios? Porque una cosa es con normas contables. Las normas contables dicen que no actualices a partir del 11 de diciembre. Para fines tributarios, el SIN dice actualízamelo nomás hasta el 31 de marzo, para fines tributarios. ¿Por qué? Porque los activos normalmente son mayores que sus patrimonio. Entonces, cuando actualice el activo fijo es mayor que el patrimonio. Cuando actualice tu activo fijo, digamos, el ajuste por inflación va a estar, digamos, en el haber, digamos 10 millones, la actualización. Y cuando actualices tu patrimonio, tu ajuste por inflación va a estar en el debe, digamos, 6 millones. 10 millones menos 6 millones, hay una ganancia por inflación, no es una ganancia real, pero solo por inflación de 4 millones. Entonces, impuesto ha dicho, aquí hay una ganancia ficticia, pero que me pagan impuestos. Entonces, está haciendo pagar impuesto de una ganancia ficticia por inflación. Entonces, vas a pagar de los 4 millones el 25%, que tendría que ser más o menos 1 millón, ¿no? Que tendrías que pagar de impuestos. Por eso, impuestos dice, para mí me lo actualiza nomás. Pero esa actualización de impuestos es extracontable. Esas actualizaciones se ponen en el anexo 7, 8 y 9. Hay anexos tributarios, son 15 anexos tributarios, y esas diferencias entre lo contable y lo tributario, esas diferencias se ponen en el anexo 7, 8 y 9. En ahí se los pone para fines tributarios. Entonces, ¿qué están haciendo algunas empresas, digamos, o algunos contadores? Mejor cumplir lo que dice la norma
tributaria. Entonces están actualizando, por ejemplo, hasta el 31 de marzo, ¿no? Debían actualizar solo hasta el 10 de diciembre. Están actualizando hasta el 31 de marzo todo para, ¿no? Para que no poner al anexo 7, 8 y 9, directamente va a cuadrar, pero el auditor lo que va a hacer va a ver si esa actualización incorrecta desde el 11 de diciembre hasta el 31 de marzo, o sea, por esos serían más o menos 3 meses y 20 días, va a haber materialidad, ¿no? Entonces, los auditores ya han hecho cálculos, ¿no? Entonces, por la inflación que ha habido de la UGB no es material. Lo máximo que le va a poner es una deficiencia de control interno, lo máximo, porque no va a ser salvedad, porque la inflación ha sido muy baja en ese periodo, por lo tanto no tiene efecto. No, tiene efecto, pero no es material, eso quiero decir. ¿Está bien? Sí, licenciado, claro, muchas gracias. Están poniendo así, por si acaso. Sería deficiencia, pero no afectaría la opinión. Pero eso no va a ocurrir, por ejemplo, con este año, ¿no? Al 2022, por si acaso. Había que ver el efecto, entonces, pero están actualizando hasta el 10 de diciembre algunas empresas, como dice la norma, y del año anterior no están expresando, y lo aclaran, pero en su nota, que del año anterior no está expresado. Entonces, por lo tanto, están cumpliendo la norma. Vayamos a lo que es que dice la norma de la información comparativa. Entonces, aquí habla de la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los países. Es una entidad, depende de las requerimientos del marco de información financiera aplicable. Entonces, están diciendo, depende del marco de información financiera aplicable, depende de las normas. En este caso, Bolivia, dice su marco de información financiera, dice que debe ser comparativo. ¿Ya? Las NIF también piden que sean comparativas, las NIF. La norma de control de la ASFI también pide que sean comparativas. Entonces, pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando cotizan en bolsa, pide que los estados financieros no sean solo de 2 años, si cotizan en bolsa de 3 años. Con otros piden de 4, inclusive piden de 5 años. O sea, depende mucho de su marco de información financiera aplicable. En algún país tal vez pida solo de 1 año. Entonces, si solo pide de 1 año los estados financieros, eso no va a ser aplicable a la NIA 710. Yo estoy seguro que ningún docente les han hecho hacer un taller, una práctica de contabilidad, estados financieros comparativos, los 4 estados más las notas comparativas. Yo estoy seguro. Ningún docente hace hacer, no sé por qué, pero tal vez por falta de tiempo. Si quieren saber cómo se elaboran estos estados financieros comparativos, así, yo tengo un libro de flujo de efectivo, edición 2021, y entonces en ahí está ejercicios para el sector público y ejercicios para el sector privado de sueldos. Así como se hacen, se parte desde el balance del año anterior, que en la vida real se hace balance del año anterior, las transacciones, los registros contables, los mayores, sumas y saldos y estados financieros comparativos, o sea, de 2 años, y las notas también comparativas. Se explica para el sector público y para el sector privado, incluyendo cómo se elabora flujos de efectivo, método directo y método indirecto. Entonces lo pueden encontrar en la fotocopiadora ZUP, libros originales, o en la caseta 1, de la final Calama, en la entrada al parqueo de la facultad, o en la Calama y Oquendo, frente al cajero del Banco Nacional, hay unas palmeras, es una parada de Trufi, hay una tienda. Esa muchacha también vende los libros, ¿no?, que tengo. Entonces pueden adquirirse esos libros si quieren saber cómo se elaboran estados financieros comparativos y sus notas comparativas. Entonces, va a depender del marco de información financiera aplicada. Existen 2 enfoques, dice, generales diferentes de las responsables del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. Cifras correspondientes del periodos anteriores y estados financieros comparativos. El enfoque debe adoptarse a menudo bien establecido por las disposiciones legales o reglamentarias, pero también puede especificarse en términos del encargo. Entonces, normalmente en Bolivia, si yo audito el 2020 y audito el 2021, 2 años, primero audito el 2020, emito un estado financiero,
del 2020 y digo que el 2019 ha sido auditado por otro auditor. Y el 2021 me contratan, entonces he auditado 2020 y 2021. En ese caso yo debo dar opinión comparativa. O sea, tengo que dar opinión del 2021 y también opinión del 2020, porque también he auditado el 2020. Entonces, de eso trata esta NIA 710. Información comparativa, importes e información a revelar, incluidos los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores. Por eso dice uno o más periodos anteriores. Puede ser de 2, 3, 4, 5 años, no interesa. De conformidad con un marco de información financiera. Depende qué pide la norma contable, ¿no? En su país. Estados financieros comparativos. Información comparativa consistente en importes e información a revelar. Importes son los estados y información a revelar son notas del periodo anterior que se incluyen a efectos de la comparación con estados financieros del periodo actual y a los que se ha sido auditados. El auditor hará referencia en su opinión. Entonces va a tener que hacer referencia en su opinión si ha sido auditado por él mismo, ¿no? Entonces ahí está el grado de información de estos estados financieros comparativos es equiparable al de los estados financieros del periodo actual. Entonces no se puede reducir, no se puede del periodo anterior, debe ser similar al del periodo actual. ¿Qué más dice? Informe cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras corresponde a periodos anteriores, excepto, dice, o sea, excepto si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedad, denegaba la opinión o contenía una opinión desfavorable. Y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre estados finales del periodo actual. ¿Qué quiere decir? Si el año pasado yo he dado una opinión con salvedad y esas salvedades no han sido subsanadas este año, entonces va a afectar también la opinión de este año. Entonces, porque no han sido subsanadas. Entonces, en otras palabras, voy a decir que el 2021 es con salvedad y también el 2020 es con salvedad. Dice aquí, si el auditor obtiene evidencia de auditoría que existe una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior, sobre los que se emitió previamente una opinión no material. Entonces, he auditado el 2020. Ahora estoy haciendo 2021. En el 2021 me doy cuenta que ha habido un error en el 2020. Le he dado una opinión limpia y me doy cuenta que hay un error en el 2020. Me he equivocado, riesgo de auditoría. Entonces dice aquí, previamente una opinión modificada. No modificada, limpia la ha dado. Y las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido correctamente expresadas o no se ha revelado la información adecuada. El auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual. Esto es una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes del periodos anteriores, incluidas en dichos estados financieros. ¿Qué quiere decir? El año pasado di una opinión limpia, este año estoy auditando y me doy cuenta que hay un error en el año anterior. Entonces voy a cambiar mi opinión. Voy a decir, opinión con, digamos, el 2020 era limpia, ahora le voy a decir el 2020 es con salvedad. Voy a cambiar mi opinión. Y el 2021 puede ser limpio, también puede ser con salvedad o puede ser adversa. Entonces puedo cambiar la opinión si me doy cuenta que hay algún error que no he detectado en la anterior auditoría. Eso te está permitiendo la NIA. ¿Ya? Entonces, pero por si acaso, cuando ocurre esto, cuando rara vez tendría que ocurrir, o sea, quiere decir que al auditor se le ha ido algo importante, ¿no? Entonces, algo importante se le ha ido en la anterior auditoría. Yo me acuerdo de una firma de auditoría, o sea, hicimos dos firmas de auditoría hicimos a la misma empresa. Entonces me dirán, ¿por qué dos firmas? Una hacía para la matriz y otra hacía para lo que es impuestos nacionales. Entonces, se les pasó alguna información grande a la anterior auditoría, en el anterior año, y les retiraron directamente al
gerente de auditoría, ¿no? Los retiraron directamente al gerente de auditoría porque se le ha ido algo grande, digamos, ¿no? Entonces, se te puede ir, nada es perfecto, pero se te puede ir, pero en este caso a veces tienen sus consecuencias. Les retiraron al gerente de auditoría que se le pasó esa información grande que detectaron recién en el año siguiente. Vayamos aquí. Estados financieros del periodo anterior auditados por otro auditor predecesor. Entonces, ¿qué dice? Yo audito 2020 y otro auditó el 2019. O estoy auditando el 2021 y otro auditó el 2020. Entonces, de eso trata esto. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentos no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores y el auditor decide hacerlo. Señalará en un párrafo sobre otras cuestiones, dice, del informe de auditoría. Que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor predecesor, el tipo de opinión que ha dado y la fecha del informe. Eso te pide. Entonces, tienes que poner, por ejemplo, el usuario va a recibir la opinión limpia, digamos, del 2021, pero los estados financieros tienen 2020 incluido, comparativo. Entonces, tiene duda, ¿ha sido auditada? ¿No ha sido auditada el 2020? O si ha sido auditada, ¿qué opinión tiene? Entonces, justamente para que no haya duda, entonces te dice, tú sugiere la NIA que pongas un párrafo en otras cuestiones donde indiques que el anterior año ha sido auditado por otro auditor, qué opinión dio y qué fecha. Entonces, esos son los requisitos. ¿Qué pasa si no han sido auditadas? Entonces, igual el usuario va a recibir opinión limpia del 2020, o 21, mejor dicho, del 2020, y tiene dudas del 2020, del año anterior, ¿ha sido auditada, no ha sido auditada, o qué opinión dio? Entonces, aquí, si no ha sido auditada, también hay que poner en lo que es en otras cuestiones, ¿no? Los saldos del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes del periodo anterior no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de aplicar saldos de apertura, que es la NIA 510. Cuando se presentan estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presenta estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. Cuando se informe, dice, sobre los estados financieros del periodo anterior con conexión con la auditoría actual, el auditor, en el caso de que su opinión sobre estados financieros del periodo anterior difiriera de que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia de opinión en un párrafo sobre otras cuestiones. Y quiere decir, si voy a cambiar, yo digo una opinión limpia y este año voy a dar opinión modificada del año anterior, entonces voy a aclarar por qué estoy modificando mi opinión en otras cuestiones, ¿ya? O yo di opinión con salvedad el año pasado, opinión con salvedad el año pasado, y este año reviso que esas salvedades fueron corregidas en los estados financieros del año anterior, han sido corregidas en los estados financieros y han emitido nuevos estados financieros del año anterior y este año estoy auditando también y están correctos. Entonces voy a modificar, mi opinión va a ser de los 2 años posiblemente limpia. Entonces, en otras cuestiones voy a aclarar que la opinión del año anterior era con salvedad, pero fue subsanada mediante esto y voy a aclarar cómo ha subsanado el año anterior cada una de las salvedades. Entonces, y esa aclaración voy a poner en lo que es en otras cuestiones. No es fácil la redacción, por si acaso, de estos informes. O sea, nosotros hemos hecho varios de estos tipos de informes en la vida práctica, ¿no? Cuando hacemos auditoría, pero no es fácil, hay que tener cierta experiencia, conocer bien las normas. Entonces, pero está claro la explicación de la norma que quiere que hagamos. Vayamos aquí, estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Entonces, aquí lo que dice que pongas en un párrafo, de nuevo repite, en otras cuestiones, que el periodo anterior ha sido auditado por otro auditor, el tipo de opinión que se ha dado y la fecha. Eso te pide, ¿no? Cuando la auditoría se ha hecho del año anterior por otro auditor. Y cuando no han sido auditadas, también. En otras cuestiones hay que decir que la gestión anterior no sea auditada.
¿ya? No ha sido auditada de la gestión anterior. Eso es lo que te pide. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Ejemplo que está a los accionistas, ¿no? Dirigido de una entidad que no cotiza. Entonces, la opinión, aquí está la opinión, el punto de la opinión. Los estados financieros presentan razonablemente. Fundamento de la opinión, aquí se ha incluido, por si acaso, para que sepan, a la NIA 570. La NIA 570 habla de incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento. Ya la NIA 570, especialmente por el COVID, hay empresas que pueden estar ya con problemas financieros, económicos, tal vez con riesgo de quiebra. Entonces, si tienen ese problema, pero está adecuadamente revelada ese hecho en sus notas, está adecuadamente revelada en sus notas, no es una salvedad, ya no es una salvedad, pero la NIA te dice cuando hay problema de empresa en marcha o funcionamiento, debes poner un párrafo, un punto de esto y hacer referencia a la nota donde explica justamente de este problema en marcha o problema de empresa en funcionamiento. Si no tiene nota, esto es una salvedad y puede ser una opinión con salvedad, o va a ser una abstención de opinión o va a ser una opinión adversa. Debe estar adecuadamente revelada. Si está adecuadamente revelada en nota, se pone un punto, incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Si no estaría revelada, sería una salvedad y no habría este punto y modificaría la opinión. Esto no modifica la opinión, estoy diciendo que hay un problema de incertidumbre sobre la empresa en funcionamiento. Entonces, y aquí está otra información, ¿no? Responsabilidad de, ¿no? Entonces, ¿dónde está el meme? Se pasó, fundamento de la opinión, aquí no faltó, no está aquí, falta una página, aquí tendría que ver lo que es, aquí está de 2 años, como es información comparativa, 2018-2017, está de 2 años, por eso es comparativo. Y entonces, cuando es de 2 años, yo he hecho 2018 y también he hecho 2017. ¿Qué pasa si yo hago 2018, otro ha hecho 2017? Pero la empresa me dice, quiero que me la audites nuevamente 2017 en el contrato. En ese caso, yo me responsabilizo de los dos. Si no me dice, si otro ha hecho el 2017, entonces yo tendría que poner en otras cuestiones que el anterior año ha sido auditado por otro auditor, con opinión limpia, de fecha tantos, ¿no? Entonces, depende mucho, pero siempre es de 2 años. Y nos vamos a ir a ver un informe justamente de este tipo, real. A ver, de Fancesa, a ver, vamos a ver si de Fancesa, de cuántos años es. Esto es de 1 año, ¿no? Entonces, Fancesa no aplica, porque memoria anual a ver, memoria anual, PIL andina. Vamos a ver de PIL andina, a ver cómo han hecho Price. Solo ha hecho de 1 año y ha dicho que del año anterior ha sido auditado por otra firma. Si ustedes ven, aquí está. Su opinión es de 1 año, 2019. Y del 2018 ha dicho que ha hecho otra firma. Y aquí tiene párrafo de énfasis. Están mandando la nota 4. Entonces está correcto. ¿Ya? Vamos a ver otro. A ver. Memoria anual CBN. Memoria CBN. Uno antiguo, a ver. Solo de 1 año. ¿Ya? De 1 año. Entonces nos vamos a ir a estados financieros. Coca-Cola. Conte Club. Conte Club tiene de 2 años, si no me equivoco.
¿no? Aquí está, si ustedes ven, aquí está Country Club, conocen donde la Laguna Lala y Country Club de 2 años. Entonces quiere decir que los 2 años ha auditado la misma firma, 2018, 2017. Entonces, de esa forma, entonces, y también la opinión va a ser por los 2 años. Aquí está la opinión por los 2 años. Me voy a Coca-Cola a nivel internacional para mostrarles Coca-Cola. Pues hemos visto ya por si acaso Coca-Cola. Está Coca-Cola de México y aquí tendría que estar aquí está de 2 años. Si ustedes ven, entonces quiere decir que el auditor ha auditado 2019, también ha auditado 2020. Entonces, están cumpliendo la NIA 710, ¿no? 2019, 2020 y 2019, comparativo. ¿Ya? Entonces, inclusive, digamos aquí, han puesto 3 años. Si ustedes ven, o sea, sus estados financieros de lo que es el flujo de efectivo es de 3 años. O sea, ¿cómo les puedo decir? Han mostrado en sus estados financieros 3 años. O sea, aquí está la opinión de 2 años, ¿sí? 2019, 20 y 2019, pero sus estados financieros van a ver de lo que es, así debe pedir posiblemente su norma de la Bolsa de Valores de México, tiene 3 años. No sé si se ve, me confirma si se ve. 2018, 2019, 2020. ¿Se ven? Sí, licenciado. Entonces, mira, de 3 años. Depende de la norma. Entonces, 2020 por si acaso está dos, uno es en dólares y uno es en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, por eso están repitiendo. Pero es 2018, 2019, 2020. Esto es Coca-Cola de México. Entonces, lo estoy mostrando para que ustedes vean, entonces, cuando auditen estados financieros comparativos o de varios años, entonces uno puede también tomar como referencia algunas empresas internacionales, ¿no? Como presentan. Y siempre presentan, o sea, de 2 años. Sus notas siempre van a ser de 2 años. Eso pide la SNIF. Eso pide la SNIF, entonces, a ver, se terminó la batería, entonces aquí está, siempre de 2 años. 2019, 2020, siempre. Entonces, un poquito tomen en cuenta eso. No sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, tal vez José Miguel o Donald o No, Alejandro. No, ninguna duda, Lisan, todo claro. Sí, Liz, está claro. Entonces, vamos a ir a la NIA 720. Ya esta NIA también es nueva, no es tan nueva, es del 2016, revisada. Antes pedía que se revise esta otra información, pero no se incluye en el informe. A partir del 2016 se debe incluir en el informe de auditoría. Entonces, ¿qué quiero decir? Responsables del auditor respecto con otra información. ¿Qué se refiere a otra información? Es aquella información que otra información que incluye estados financieros o información financiera y no financiera. Ejemplo, una memoria anual. Las empresas en Bolivia, las SAs, están obligadas a presentar memorias anuales. Hay otros que hacen revistas empresariales, publicidad y ponen datos financieros ahí adentro. Otros publican sus datos financieros en sus páginas propias que tienen, no creadas como empresa, y ahí ponen volumen de ventas, volumen de producción, así. Entonces, lo que pide esta norma es que el auditor revise esa otra información y que no haga inconsistencia con los datos que ha auditado. Ejemplo, yo he auditado, digamos, Estados Unidos, he visto que ha habido ventas por 10 millones de productos. 10 millones de productos se han vendido en el año.
Y en su memoria anual o en su página de internet dice que la empresa ha crecido y el año 2021 ha aumentado sus ventas a 15 millones, cuando yo he visto que solo han vendido 10. Entonces hay una inconsistencia de información no financiera, es eso. Estamos hablando de cantidad, 10 millones de unidades vendidas, y en su memoria anual, en su página web o en sus revistas dice que ha vendido 15 millones. Entonces hay una inconsistencia no financiera. O al revés, o dice, las ventas han crecido en 150%, llegando a, digamos, a 20 millones de dólares que hemos vendido. Eso dice en su memoria anual o en su página, así. Y cuando en realidad solo ha vendido 15 millones y no ha vendido 20. Entonces, esas inconsistencias debo auditar. ¿Por qué la NIA pide que audites eso? Porque yo como usuario, un inversionista o un accionista, yo voy a revisar, voy a tener el informe, voy a conseguir el informe de auditoría de sus estados financieros. También voy a conseguir posiblemente la memoria anual, la revista empresarial, o voy a entrar a su página web y voy a ver inconsistencias. Cantidades vendidas dice 10, mi estado financiero, o sea, y en lo que es, en su memoria dice 15. En ventas dice 15 millones en mis estados financieros de resultados, y en su memoria dice 20. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Entonces, yo tengo duda. Ya tengo duda cuál es el verdadero. ¿Es 15 o es 20? Las ventas. Cantidades vendidas son 10 millones o es 15 millones. Y ya tengo duda. Entonces, para que no haya esa duda o esa inconsistencia entre la información que se ha auditado, lo que está publicado en otra información, me obliga a revisar esta NIA 720 revisa, y esa revisión yo debo poner en mi informe. Entonces hay un punto que se debe poner otra información. Entonces aquí está, trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, distinta a los estados financieros y al informe de auditoría, incluido en el informe anual de una entidad. Entonces habla de un informe anual. En Bolivia se conoce como memoria anual, pero informe anual de una entidad, en un informe anual de una entidad que puede consistir en un solo documento o en un conjunto de documentos. Puede ser un solo documento, pueden ser varios documentos, ¿no?, que contienen el mismo propósito. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que ha leído y se ha considerado la otra información, los objetivos del auditor son tener en cuenta si hay una incongruencia material, si hay inconsistencia entre la información que ha auditado y la otra información. Entre la otra información y estados financieros. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y conocimiento obtenido por el auditor y la auditoría. Responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que aparece, que existe dicha incongruencia material, o cuando llegue a su conocimiento que cualquier otro modo que parece que la otra información contiene una incorrección material. Entonces, ¿qué debo hacer como auditor? Hacer corregir. Eso es. No corrige la entidad, yo cambio mi opinión. La otra información de cómo con esta NIA. Entonces dice, eso debo tomar como auditor. Entonces aquí habla el informe anual. ¿Qué es un informe anual? Te dice que documento, conjunto de documentos. No solo es un documento, pueden ser varios documentos. Ya les he dicho, memoria anual, una revista empresarial, páginas web, lo que preparados habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables de gobierno de la entidad de conformidad con normas legales. En Bolivia el Código de Comercio pide que haya memorias anuales de las SAs, reglamentarias o por costumbre. Hay veces que yo soy una empresa unipersonal y por costumbre hago mi memoria anual o mi revista empresarial o publico en mi página web. Entonces no siempre va a ser, entonces yo tengo que evaluar si hay otra información, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información sobre las operaciones de la entidad y sobre sus resultados y situación financiera como se expone en los estados financieros. El informe anual contiene o acompaña a los estados financieros y al informe de auditoría correspondiente y habitualmente incluye información sobre el desarrollo de las actividades de la entidad, sus perspectivas del futuro, sus riesgos, dicen, ¿no? Entonces, ¿y qué es incorrección de otra información? De la otra información, cualquier error que sea distinto de los estados financieros. Existe una incorrección, dicen, la otra información, cuando la otra información está incorrectamente expresada o conduce a un error de algún otro modo, dice, lo que incluye cuando omite o oculta información necesaria para entender adecuadamente una cuestión revelada en la otra información.
¿Qué es la otra información? Información financiera o no financiera, distinta a los datos financieros del informe de auditoría, incluida en el informe anual de una entidad. Entonces, me obliga a revisar ahora a partir del 2016 la otra información. Entonces, debo tener un programa de auditoría para revisar la otra información, un programa de auditoría. Yo estoy actualizando el libro, esta aplicación práctica de los estados financieros, entonces ahí yo estoy colocando ya un programa para revisar la otra información y documentar en papeles de trabajo. Obtención de la otra información, el auditor determinará mediante discusiones, dice, con la dirección, el documentos que comprenden la otra el informe anual o el modo y momento en que entidad prevé publicarlos. Dispondrá lo necesario con la dirección, ¿no? Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y si fuera posible antes de la fecha del informe. ¿Qué pasa si la memoria anual, si es antes de la publicación de mi informe de auditoría? Está bien. Digo, es revisado. ¿Qué pasa si esta memoria anual se publica después de mi informe? En ese caso, la norma pide que yo le haga una nota para que me dé antes de publicar. O sea, antes de que publique esa memoria anual a la empresa, me tiene que dar a mí, como auditor, me tiene que proporcionar para que yo revise. Si hay incorrecciones, yo puedo hacer corregir antes que publique. Y si no corrige y hay incorrecciones, yo puedo cambiar mi opinión. Puedo cambiar mi opinión si no corrige las incorrecciones materiales. Entonces, por eso dice aquí, solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se lo proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicadas por la entidad. Antes de publicar me tienen que hacer conocer. Entonces, el auditor leerá toda la otra información y al hacerlo, considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Entonces, ahí está. Y en el informe de auditoría, por si acaso, tiene que poner un punto, otra información. Eso pide, que haya un punto, otra información. En ese punto hay que decir, ¿no? Dice, en el caso de una auditoría de estados financieros, de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espera obtener la otra información. O sea, este punto de otra información se pone para empresas cotizadas y también para empresas no cotizadas. En el caso de una auditoría de estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor ha obtenido toda la parte o parte de la otra información. O sea, no interesa si es cotizada o no cotizada, igual debe incluir este punto de otra información. Eso está diciendo esta NIA 720 revisada. ¿Ya? Aquí es un ejemplo del informe de auditores independientes. Esto es de Coca-Cola de México, opinión, fundamento de la opinión, cotiza en bolsa por si acaso esta empresa. Asuntos clave de auditoría, están los clave y cómo ha sido tratado por el auditor. Aquí está el otro asunto clave, deterioro de derechos de distribución y crédito mercantil, operaciones en Venezuela es otro asunto clave. Venezuela está en una crisis económica terrible. Y después viene lo que es otro punto clave, recuperación de los activos por impuesto diferido, adquisición de negocios, otro punto clave. Y aquí está otra información contenida en el informe anual 2017 de la compañía. Entonces, están poniendo un párrafo y estos párrafos ya están redactados en la NIA 720. Ya están redactados, por si acaso. ¿Ya? Entonces, se pone aquí cuando has obtenido, o sea, lo que has hecho en otra información ya están redactados, entonces tiene que haber un punto. ¿Ya? Después viene la responsabilidad de la administración, responsabilidad del auditor y la firma del auditor. Entonces, ahí tienes, ¿quién ha hecho esta auditoría de Coca-Cola de México? Ernest Young, una Before. ¿Ya? Entonces, y ustedes me dirán, ¿y dónde puedo ver pues las memorias anuales que publica la empresa? Entonces, las empresas... me voy a ir para mostrarles, por si acaso, solo para mostrarles. Esta NIA ha sido, cuando han emitido a la suelta, NIA 720 revisada. Aquí está. No es esta. Esta tampoco, esto es de España. A ver, esta es. Aquí está.
NIA 720 es revisada, entonces aquí está. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia? Si no me equivoco, el 15 de diciembre de 2016. Aquí está, 15 de diciembre, fecha en vigencia, 2016. Entonces, entra en vigencia esta NIA revisada. Entonces, me voy a ir directamente a los modelos de informe. Aquí están los modelos de informe. Opinión desfavorable, aquí está. Me he dado cualquier modelo de esta NIA. Fundamento de la opinión. Otra información, aquí está. Otra información. Entonces, debe incluir, ya tiene párrafos. Por si acaso, hay párrafos cuando uno obtiene esta otra información antes de la emisión del informe. Hay otro párrafo cuando obtiene esta información, va a obtener después de la emisión del informe de auditoría. Puede haber. Entonces, hay varios modelos, hay que tomar en cuenta. Nosotros aplicamos desde el 2017 en la firma que yo ayudo a hacer auditorías. A partir del 2017 ya hemos emitido, incluido en el informe de auditoría, este punto de otra información y hemos revisado y hemos documentado en papeles. Entonces, lo único que les puedo decir cuando dice otra información, a ver, voy a ir a un modelo que diga cómo se pone, cómo pone aquí. Otra información. Aquí ya está párrafos. A ver, uno que comprenda, modelo 3. Otra información, aquí ya se pone. Otra información, aquí está. Entonces ya son párrafos, hay que leer. Y se pone, esta redacción se copia, se ajusta, puedes ajustar algunas cosas. La dirección es responsable de la otra información comprende la memoria anual, puedes poner, entonces aclaras algunas cosas. Y aquí, al último, pones, dice, aquí, si basándonos en el trabajo que hemos realizado, toda la otra información hemos realizado sobre la otra información que obtuvimos antes de la fecha de emisión del informe de auditoría, entonces has tenido la memoria anual antes de la fecha del informe de auditoría. Concluimos que existe una inconsistencia material en esta información, estamos obligados a informar de ello. No tenemos nada de lo que informar a este aspecto. Entonces está diciendo que han revisado y no hay nada que informar. Si hubiera, tendrían que informar y posiblemente si no corrigiera la entidad, tendría que modificar su opinión. Opinión con salvedad, adversa o abstención de opinión. Entonces, estos ya son párrafos hechos, por si acaso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Alejandro, ¿se entiende, Alejandro? Sí, licenciado, está claro sobre los informes. Ahora vamos a ir a un resumen que es de todo lo que hemos hablado, todo lo que es comunicación de resultados. Este es un resumen, un gráfico. Si no encuentro limitaciones ni ajustes ni desvíos, a los ajustes son los desvíos, por si acaso, cuantificados. Si no hay limitaciones ni desvíos, entonces la opinión va a ser estándar, limpia. Estas limitaciones, otros le llaman salvedades indeterminadas, le llaman a estas limitaciones. Le llaman salvedades indeterminadas. Y a los desvíos, otros le llaman salvedades determinadas, sé cuánto es el error. Por eso determinada lo llaman y otros le llaman salvedades indeterminadas. Otros le llaman desvíos, otros le llaman ajustes. Entonces, si no hay ajustes ni desvíos, o sea, no hay desvíos ni limitaciones, la opinión va a ser limpia. ¿Qué pasa si en la auditoría encuentro limitaciones y desvíos? Entonces tengo que comparar con mi nivel de materialidad. Yo tengo definido un nivel de materialidad, en el caso de Sobose, de la auditoría 7,5 millones. Entonces, si está por debajo del nivel de materialidad, la limitación o el desvío, mi opinión va a ser también limpia. Pero, ¿qué pasa si está por encima del nivel de materialidad? Entonces, tengo que ver hasta qué porcentaje llega. Si llega hasta el 40 o 50%, la limitación o el desvío, si llega más del 50%, por desvíos va a ser opinión adversa, porque es más del 50% por desvíos. Si las limitaciones son más del 50%, va a ser abstención de opinión. Si estas limitaciones, estos desvíos están por debajo del 50%, otros dicen 40%, entonces, y arriba del 1%, otros dicen 3%, o sea, arriba de 3 a 40, otros dicen del 1 al 50,
en ese rango, si están por debajo, en ese rango, del 1 al 40, o del 1 al 50, o del 3 al 40, o del 3 al 50, en ese rango están, va a ser opinión con salvedades. Ya, opinión con salvedades. Ustedes me dirán, ¿de dónde sacas, Juan, esos 40%, 50%? Eso es criterio, y también hay por si acaso, hay un documento del Colegio de Auditores de Bolivia que voy a mostrar ahorita. Me voy, Colegio de Auditores de Bolivia. Colegio Auditores de Bolivia, ustedes pueden entran al colegio, entran a lo que es adopción, no, aquí, al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Control, Programa de Manual de Control de Calidad. Estamos abriendo un documento, se llama Manual de Control de Calidad, que ha propuesto como modelo el Colegio de Auditores de Bolivia para las firmas privadas de auditoría. En esta sección dice Manual de Control de Calidad para firmas de auditoría. Yo entro a este manual. Este manual ha sido propuesto por una profesional contratada por el colegio. Es una profesional, si no me equivoco, de Paraguay, se llamaba Marta. Ella propuso este manual de control de calidad para firmas de auditoría. En este manual de control de calidad para firmas de auditoría, que es del 2011, hay un punto justamente habla de materialidad para la opinión. Aquí está. Precisiones necesarias para el dictamen de auditoría y el concepto de materialidad. Entonces aquí ponen una forma de calcular material para la opinión. Entonces aquí pone el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos, total gastos, resultado antes de impuesto. Son 6 elementos que se suman, sale 23 millones, divide entre 6 y sale un promedio de 3.882.000. De estos 3.882.000, material importante relativo para emitir dictamen calificado. ¿Qué es calificado? También se llama opinión con salvedad. Otros le llaman calificado. Entonces, todo error arriba de 3% califica y modifica la opinión. Entonces, aquí está poniendo 3%. Entonces, arriba de 3 o mayor a 3% va a ser opinión con salvedad. ¿Hasta qué porcentaje? Hasta el 40%. Aquí está poniendo, si supera el 40%, va a ser opinión adversa o abstención de opinión. 40%. Hay otros auditores que manejan el 1%, por si acaso. 1% hasta el 50%. Entonces, ya depende del auditor. Arriba de 50% para todos es adverso o hasta abstención de opinión. Eso quiere decir que está mal, ¿no? Es como aprobado, es reprobado. Más del 50%, entonces reprobado o aprobado. Entonces ahí está. Entonces aquí hay un porcentaje establecido por un comité, por una entidad técnica, que en este caso el Colegio de Auditores de Bolivia. Entonces, en este caso está poniendo como sugerencia de 3 al 40% opinión con salvedad y arriba de 40% opinión adversa o abstención de opinión. Hay otros que manejan del 1 al 50 con salvedad y arriba de 50 abstención de opinión o opinión adversa. Y para los informes de control interno también está poniendo un monto, 19.000. Cualquier hallazgo de auditoría, algún error de menos de 19.000, no sería ni siquiera deficiencia, no sería ni deficiencia. ¿Ya? Y aquí hay, entonces, cualquier error arriba de 116.000 va a ser salvedad. Cualquier error arriba de 1.552.000 va a ser adverso o abstención de opinión. Entonces, eso quería comentarles, entonces, para que tomen en cuenta en estas auditorías de estados financieros. Por último, para terminar la clase, vamos a ir al informe de control interno. Este informe de control interno está regulado por la NIA 265. La NIA 265 habla de comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables de gobierno y a la dirección de la entidad. Entonces, aquí habla justamente, yo puedo encontrar deficiencias de control interno en toda la etapa de conocimiento de la entidad y dentro del conocimiento de la entidad tengo que hacer conocimiento del control interno. Conocimiento del control interno es requerido por la NIA 315. La NIA 315 dice identificar, conocer la entidad, conocer el entorno y evaluar el control interno. Entonces, en ese conocimiento del control interno yo puedo encontrar deficiencias de control interno. Entonces, aquí
Al realizar la identificación y valoración de riesgo de incorrección material, el auditor debe obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría. Entonces, te obliga a conocer el control interno de la entidad. En ese conocimiento puedes tener deficiencias. ¿Cuándo es una deficiencia de control interno? Cuando, aquí te dice, el inciso A, cuando un control interno está diseñado pero falla. Un control está diseñado, se implementa, opera de manera que no sirve para prevenir o detectar o corregir incorrecciones en los estados financieros oportunamente. Un control diseñado pero que no está funcionando bien, eso es una deficiencia. O cuando un control era necesario y no está implantado. O cuando un control era necesario pero no está diseñado ni implantado. Entonces, eso es una deficiencia. Pero yo hago un arqueo de caja y encuentro faltantes de 10 pesos. Es una deficiencia, pero será material. Entonces te dice aquí, ¿cuándo es una deficiencia significativa? Entonces solo se toma en cuenta para el informe de auditoría las deficiencias significativas. Deficiencia significativa o conjunto de deficiencias en el control interno que, según el juicio profesional del auditor, tiene importancia suficiente para merecer la atención de los responsables de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que va a merecer cualquier acción de la gerencia de la empresa. Por ejemplo, si yo le digo faltante de 10 pesos, que el gerente, ¿qué va a hacer? Nada. Por 10 pesos, ¿qué va a hacer? Nada. Entonces, si le digo faltante de 100,000, ahí tal vez, ¿no? Sus orejas se le va a parar, ¿no? Entonces ahí sí va a tomar entonces ahí se convierte en una deficiencia significativa. Entonces yo, no solo es poner deficiencias por poner, también hay que evaluar si es una deficiencia significativa que va a merecer la atención del gerente o de los gerentes de la empresa. Si no va a merecer y si es inmaterial, no va a hacer nada, por lo tanto eso no es una deficiencia significativa. Entonces, el auditor determinará si sobre la base de su trabajo de auditoría realizado ha identificado una o más deficiencias en el control interno. Entonces, si encuentra deficiencias significativas, debe informar, ¿no? Entonces, aquí dice, si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, determinará sobre la base del trabajo de auditoría realizado si individualmente o en forma agregada constituyen deficiencias significativas. ¿Qué quiero decir? Yo estoy haciendo arqueos de caja. Entonces, arqueo de caja, en uno encuentro 10, en otro encuentro 50, en otro encuentro 10,000. Entonces, yo puedo sumar tal vez todas las diferencias y si bien individualmente no eran significativas, pero sumado todo tal vez se convierte en significativo. No puede ser que en todas las cajas haya faltantes, ¿no ve? Está bien que haya en uno, en dos, pero si hago arqueo a 20 cajas y en las 20 hay faltantes, entonces se convierten en deficiencias significativas. El auditor comunicará a los responsables de gobierno por escrito. Entonces ahí está, pide que el informe sea por escrito, las deficiencias significativas. Entonces, ¿qué más? ¿Qué debe tener una deficiencia de control? No, aquí dice, incluye una comunicación escrita sobre las deficiencias significativas del control, una descripción de la deficiencia. Entonces, normalmente se le conoce como condición, una descripción de la deficiencia y posibles efectos. Ahí está, condición y efecto. Información suficiente para permitir a los responsables de gobierno de la entidad y la dirección comprender el contexto de la comunicación. Entonces, una comunicación suficiente para que comprendan, dice, las deficiencias significativas. No dice más. Normalmente se maneja en auditoría que tengan condición, criterio, causa, efectos, recomendación y comentarios de la administración. ¿Qué es condición? Lo que he encontrado. ¿Qué es criterio? ¿Cómo debía ser? Causa, ¿por qué se ha originado? Efecto, ¿qué origina esta deficiencia? Y recomendación, esta recomendación es para eliminar la causa. Si la causa es por falta de capacitación, yo voy a recomendar que se capacite. Si la causa es por falta de supervisión, voy a recomendar que se supervise. Entonces va a estar en relación a la causa, la recomendación. Y comentarios de la empresa, si acepta o no la observación y la recomendación. Entonces voy a poner si acepta o no acepta la observación y la recomendación. Entonces ahí está. Normalmente en el sector público, y hay una estructura. Normalmente tiene antecedentes, el control interno, ¿no? El informe de control interno ya tiene antecedentes, objetivo, objeto, alcance, metodologías, resultados del examen, conclusión. Entonces hay una estructura para el sector público. En el sector privado no hay una estructura. Entonces, las firmas de auditoría pueden hacer este modelo. Aquí hay un modelo 1.
Entonces ponen antecedentes así directamente. Como resultado de la auditoría financiera efectuada a los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2017, han surgido observaciones sobre aspectos contables de control interno que deben ser considerados por la gerencia para su consideración y la correspondiente implantación de las economías. Y aquí ponen, detallan todas las hallazgos de auditoría. Entonces, es una forma, es un modelo. Otros hacen esto, tipo carta, una carta introductoria y lo firman y después adjuntan a esta carta todas las deficiencias. ¿Ya? Hemos examinado los estados financieros de la empresa por el año terminado el 31 de 2017, sobre los cuales hemos emitido nuestro informe, así. Y al último ponen, observamos ciertos asuntos relacionados con la estructura del control interno y sus operaciones que, si bien no afectan nuestra opinión de la fecha, consideramos necesario informarlos para su conocimiento y acción futura. Entonces ahí, y lo firman aquí y lo adjuntan las deficiencias adjunto como este, por ejemplo. Aquí está, es orden en la preparación de conciliaciones bancarias. Entonces aquí ponen condición, criterio, causa, efectos y comentarios de la administración. La gerencia general señala que tomará en cuenta las recomendaciones. Entonces, esto es una forma de hacer. Estos modelos lo van a encontrar, por si acaso, en el libro de Auditoría Financiera 2021 que deben tener. Entonces, en ese libro hay varios modelos, por si acaso, no hay uno solo, hay varios modelos de emisión de informes de control interno. No sé si alguna consulta, alguna pregunta. Licenciado, en esto del control interno, estaría también, como digo, esto del manual de procedimientos. ¿Estaría dentro del control interno revisar el manual de procedimientos o es otra materia eso? No, está dentro del manual de procedimientos, revisar el manual de procedimientos. Porque los controles internos están en los manuales, en los procesos, está en los manual de funciones, manual de organización. El control interno es como Dios, está en todas partes, pero a veces no lo ves. Oh, yeah. ¿Ya? ¿En qué sentido? Un comprobante, por ejemplo, un comprobante contable, tiene ahí elaborado, revisado, aprobado. Tiene 3 casillas para firmar. Esos son los controles. Ahí están diseñados. Elaborado, revisado, aprobado. Eso es un procedimiento. Por ejemplo, en su manual de funciones del tesorero, que en su manual de funciones diga, efectúa arqueos de caja semanalmente al cajero. Ahí está un control, el arqueo de caja es control. Está en los manuales. El control interno está inmerso en todo. No va a haber un manual de control interno. Está inmerso en todos sus manuales, en sus procesos, en todo está. Alguien dice así, el control interno es como Dios. Está en todas partes, pero hay veces no lo puedes ver fácilmente. Entonces, cuando hacemos la auditoría, revisamos el manual de procedimientos, identificando los errores para dar el informe del control interno. Sí, pero sí, está bien. Pero en este caso, la NIA está más centrado en revisar el control interno con el enfoque COSO. Perdón, el enfoque COSO tiene ambiente de control, lo que es evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Tiene 5 elementos, el COSO 1 o el COSO 2013. O sea, entonces tienes que ver, ustedes me dirán, pero aquí en Bolivia no está vigente el COSO, sí, no está vigente legalmente no está vigente, pero ¿cómo ponen en vigencia las empresas? Yo conozco, por ejemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, Bolivia no le implanta el control interno, no lo obliga a usar el COSO, pero la matriz que está en Estados Unidos aplique COSO. Caso contrario, no le damos ningún producto, o sea, no, porque entonces aquí es una franquicia, por si acaso, ¿no? Le dan los productos de Estados Unidos y aquí lo fabrica, no es que, y posiblemente sea también socio a la matriz, ¿no? Pero de esa forma implanta. Yo conocía una fundación, hemos hecho auditoría, una fundación que recibe plata del exterior, y me decía, mira, nos han obligado a implantar COSO, licenciado. ¿Y cómo? No implantamos, no nos dan financiamiento. El financiero nos ha dicho que implantemos. No implantamos COSO, no nos dan plata. Entonces han tenido que implantar obligado el COSO, ¿no? El COSO porque la matriz lo pide. Entonces, aquí en Bolivia el COSO no está legalmente, ¿cómo te ves? Legalmente establecido, pero las matrices ya te dicen,
En el sector financiero sí, en el sector financiero la ASFI ha dicho apliquen costo. Directamente le dice costo al sistema financiero. Entonces ahí tienes que evaluar el control interno con el enfoque costo. ¿Está bien? Está bien, licenciado, gracias. Para terminar, solo para mostrarles, después les voy a mostrar mañana, solo les voy a mostrar del sector público un informe para tener espérenme unos minutitos. Voy a abrir para sector público. Aquí me voy a cursos, me voy a seminario, me voy a lo que es informes de auditoría. Aquí voy a abrir un informe de control interno. Para el sector público. Mañana vas a ver para el sector privado. Este es el informe real, por si acaso. Los que están en seminario tienen este informe en Moodle. En seminario superior tienen. Aquí está el informe de control interno del gobierno municipal de Cochabamba. Yo lo he bajado de internet, por si acaso esto no es que estoy vulnerando confidencialidad, sino lo he bajado de internet, era público, de ahí lo he bajado y aquí está antecedentes, lo que decía. Antecedentes, aquí está el objetivo, aquí está el objeto, aquí está el alcance, está la metodología y resultados. Entonces aquí están las deficiencias de control interno. Falta de documentación de respaldo, por ejemplo. Entonces una deficiencia. Hay otra deficiencia que habrá falta de programas de dotación de personal en funciones clave y así. ¿Cuántos hojas tiene este informe? Por si acaso tiene 154 hojas. ¿Ya? Si no me equivoco, tiene 147 hojas. 147 hojas tiene este informe. Para terminar, solo para terminar, también ahí tienen otro informe de la Autoridad de Empresas. Está de la Autoridad de Empresas, otro informe de control interno, que está de la Autoridad de Empresas, los de seminario pueden pedirles. Aquí está antecedentes, objetivo, objeto, alcance, metodología, esa es una normativa aplicada, resultados del examen, validación del informe y resultados. Aquí están todas las deficiencias. Entonces, es una forma para el sector público. Mañana vamos a ver cómo presentan el sector privado, o sea, les voy a mostrar otro informe real. No sé si alguna pregunta, alguna consulta, podemos quedar aquí. ¿Está bien? Todo claro, licenciado, gracias. Listo, pues nos vemos mañana. Mañana vamos a ver lo que es ya el legajo y posiblemente el taller y el lunes vamos a concluir todo el avance de materia de gabinete de auditoría. El lunes terminamos todo el avance de materia. Recordarles que el examen es el 22 de diciembre del tercer parcial. Los trabajos lo pueden subir hasta el 30 de diciembre del tercer parcial. ¿Está bien? Está bien, lice. Está bien, licenciado. Listo, un gusto. Nos vemos mañana. Hasta mañana, lice. Hasta mañana, licenciado. Mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana.